Hay una paradoja en la vida cristiana que pocos entienden. Por un lado, la Biblia dice que hemos sido libertados del pecado, pero al mismo tiempo dice que somos siervos de la justicia. ¿Cómo puede la verdadera libertad encontrarse en la esclavitud, en la servidumbre? ¿Y qué significa vivir bajo la gracia sin usarla como excusa para pecar? Pablo lo deja muy clarito en Romanos capítulo 6. Todos servimos a alguien. La pregunta no es si somos libres o esclavos, sino a quién estamos sirviendo realmente. Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hoy concluimos la tercera semana de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, titulado El poder del Evangelio. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar extraño. ¿Cómo puede la libertad en Cristo llevarnos a una nueva forma de esclavitud? En Romanos 6, Pablo nos muestra que todos servimos a alguien, ya sea al pecado o a la justicia, y que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en pertenecer a aquel que nos amó primero y mejor. Acompáñame junto a los pastores David Menéndez, Alex Herrera y Jason Arévalo, mientras descubrimos juntos qué significa vivir como siervos de Dios, libres para obedecer con gozo. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 6, versículo 15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ayer estuvimos diciendo que cuando se predica correctamente el Evangelio, a veces la gente piensa que esto significa que no hay consecuencias, que uno puede pecar sin consecuencia, que puede hacer, diciéndolo vulgarmente, lo que les da la gana. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo contesta ese tipo de pregunta que surge cuando uno escucha el evangelio correctamente predicado. Sí, cuando se predica bien el evangelio, la gente va a pensar que quizás uno está diciendo que no importa si pecamos, pero la respuesta fuerte de Pablo es que no, eso no es así. Sí importa cómo vivimos, pero vamos a entender por qué. Y hoy vamos a seguir en este capítulo 6, comenzando en el versículo 15. Lo voy a leer, dice así. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Pues tengo conmigo otra vez al pastor David Menéndez, el pastor Alex Herrera y Jason Arévalo para hablar de este texto. Hablemos, hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Yo creo que en el pasaje que comentamos la vez pasada nos está hablando de la perspectiva de nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Sí. Nuestra unión con Cristo en términos de lo que Él ha hecho, y a mí me gusta utilizar siempre las palabras pactualmente delante de la justicia de Dios, etc. Pero ahora nos está hablando de lo que Él ha hecho que nosotros apropiamos en nuestros corazones, ¿verdad? En nosotros. Yo le llamo a eso el aspecto orgánico de nuestra unión a Cristo, que tiene que ver con un cambio de voluntad y de afectos. En otras palabras, antes, cuando estábamos bajo la ley, que no éramos libres para la vida de Dios y para la justicia, nuestra voluntad y nuestros afectos eran dominados por el pecado. Por eso es que éramos sus esclavos. No es que éramos esclavos en contra de nuestra voluntad, no. Es que éramos esclavos del pecado voluntariamente, involucrando allí todas nuestras emociones y nuestros afectos. Pero ahora ha pasado algo, hemos sido librados de esa esclavitud y hemos venido ahora a una nueva esclavitud. Pero una vez más, es la esclavitud de aquel que está involucrado con su voluntad y con sus afectos. Es como el esclavo que después que terminaba su término se quedaba y decía, yo quiero ya no ser un siervo de esta casa, sino quiero ser como un hijo. Porque he venido a apreciar a ustedes el servicio, vuestro amor. Ahora hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de aquel el señor malo, para muerte y para condenación. Y ahora de corazón, nuestro afecto y nuestra voluntad, hemos venido a abrazar el señorío de Cristo. Amén. Somos su posesión. Amén. ¿Verdad? Y ahora nos vemos en esa realidad que cambia nuestras vidas. Amén. En dirección a la justicia. Amén. Ahora, con esta pregunta, sin embargo, Pablo está presentando un problema, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema que presenta esa pregunta? Yo creo que está reiterando, ¿verdad? La misma pregunta con una pequeña variación que nosotros encontramos en el versículo 1. Ahí está el detalle, una variación. Sí, y el hecho de que la presente otra vez habla de la frecuencia con la cual ese tipo de malinterpretación del Evangelio y de la gracia surge en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Pero como David vino, ¿verdad? Y nos explicó, ¿verdad? Ahora él está hablando no solo en el sentido de nuestra unidad con Cristo, sino en el sentido de quién es nuestro Señor, quién es nuestro Maestro, delante de quién nosotros nos presentamos a tomar órdenes, ahora que estamos bajo la gracia. Y él viene y explica que ahora nosotros hemos sido libertados, pero no es una libertad que nos concede una licencia al pecado. Al contrario, es una libertad que nos lleva a someternos a la justicia. Ahora, ¿qué es esta idea de presentación? ¿Cuál es el significado de que él hable de presentar los miembros o presentar como esclavos? ¿Qué es esa presentación? ¿De qué está hablando? Nuestros miembros es nuestra persona, nuestra vida. Sí. Dios nos ha hecho para que nos presentemos a Él, para vivir delante de Él, para vivir conforme a su propósito y a su voluntad. Pero el pecado y Satanás nos esclavizó para vivir para este camino de oscuridad y de muerte. Nosotros necesitamos una vocación en la vida, en otras palabras, vivir para algo, para alguien. En realidad es así fuimos creados, para vivir para Dios, para presentarnos a Él. Sí, pero yo creo que muchas personas viven sus vidas sin estar conscientes de eso, de presentar. Ciertamente. En otras palabras, vivimos, actuamos, reaccionamos, hacemos lo que sentimos, lo que nos nace, quizás
según nuestro entorno o las presiones que sentimos, vivimos y reaccionamos. Sí. Pero aquí él está hablando de algo consciente. Sí. Presentar es algo consciente, ¿no? Claro, claro. Sí. Es consciente y todos lo hacemos. Yo creo que todos lo hacemos, aún los que no conocen a Dios, cuando están buscando, las personas en el plano, vamos a decir, psicológico, si no tienen motivación en la vida. ¿Qué cosa es el tener una motivación? La gente dice, bueno, es que no tengo razón para vivir. No tengo he perdido la motivación, la razón. En otras palabras, es como que necesitan una razón más grande que ellos a la cual presentarse para vivir, ¿no? ¿Por qué está ese hueco? Porque Dios nos creó, nosotros no podemos vivir presentándonos a nosotros mismos. Como si nosotros fuéramos el fin o el final de la vida. Nosotros, la persona que quiera vivir así pensando que va a encontrar la felicidad, nunca la va a encontrar. La felicidad se encuentra, hablando genéricamente, cuando uno vive fuera de sí para algo, y hablando bíblica y propiamente, cuando uno vive para Dios, para el que nos creó, para el que tiene el designio, el que tiene, ¿verdad? El objetivo conforme a sus propósitos. Yo creo que en el contexto de la idea de un siervo o un esclavo, ¿verdad? El esclavo viene y se presenta a la mañana delante de su señor y él le da, ¿verdad?, las tareas del día, ¿verdad? O él le da qué espera de él en ese día, ¿verdad? Y nosotros éramos siervos del pecado. Ahí era donde nosotros veníamos y decíamos, ¿verdad? Aquí estoy, voy a vivir de acuerdo a mis concupiscencias y a tus órdenes. Sí. Pero hemos sido libertados del pecado. Estamos muertos al pecado. Y esto nos ha introducido a una vida de libertad. Pero ahora nosotros venimos y nos presentamos delante del Señor. Él es nuestro Señor. Sí. Vivimos para la justicia y para servirlo. El cantautor norteamericano Bob Dylan escribió una canción hace muchos años durante su periodo cristiano. Se llamaba You Gotta Serve Somebody. Tienes que servir a alguien. Tienes que servir a alguien. Eso está profundo. Sí. Y él pasó por una temporada donde él se identificó con el cristianismo, pero escribió esta canción y decía, tienes que servir a alguien. Sí. Tal vez sea el diablo o tal vez sea el Señor, pero tienes que servir a alguien. Y es interesante porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Sí. Pablo está diciendo, si te presentas al pecado, eres siervo del pecado, pero libre de la justicia. Correcto. Entonces, en ese momento eres siervo ¿de qué? Del pecado. Pero no estás sirviendo la justicia. Sin embargo, cuando Dios te hace libre, entonces eres libre del pecado, pero tienes que servir a alguien. Eres siervo de la justicia. Ahora, no para que nos jactemos. La idea de ser un siervo, de ser un esclavo, es algo humilde, ¿verdad? Es algo que está fuera de nosotros, está fuera de nuestro control. No sé si siguen lo que estoy diciendo ahora, pero es un pensamiento que se me ocurre. Nosotros somos esclavos y eso es algo que no es por elección nuestra. El versículo 17 dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sí, fuisteis, o como dice en Nueva Biblia de las Américas, a la que fueron entregados. Otra vez, tú no lo haces, Dios lo hace. Sí. Sí, yo creo que es interesante este detalle. En el versículo 17 también, que Pablo da gracias a Dios, no a los romanos por su obediencia de corazón. Esto significa que cuando alguien obedece de corazón, es la obra de Dios que se hace manifiesta y evidente. Amén. Wow. Sin Dios no hay obediencia. Quiero compartir algo que Schreiner dice en su comentario. Dios en su gracia rompió las cadenas del pecado, de modo que la obediencia gozosa se hizo una realidad para los cristianos romanos. Obediencia gozosa. Han obedecido de corazón. De corazón. Wow. Sí. Dice el versículo 18, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y Pablo dice que está hablando en términos humanos.
Dice, por causa de la debilidad de su carne. En otras palabras, ellos necesitan que lo explique de una manera sencilla para que ellos puedan entender. Pero dice, de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahora, todas estas secciones son explicaciones de los indicativos de lo que Dios ha hecho, pero sí vienen con algunos imperativos, algunos mandamientos. Y aquí llegamos a este no un mandamiento, pero una instrucción. Es una instrucción. Hagan esto, un imperativo. Un imperativo. Y él dice, presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Quizás decirlo mejor en una ilustración bíblica, ¿no? Cuando el profeta Isaías fue llamado y el Señor primero cae delante de la santidad de Dios y Dios viene y le limpia, ¿verdad? Sus labios y dice, yo te he purificado. Ahora Isaías. Entonces Dios dice, ¿quién irá? Heme aquí. Yo iré. Eso es el presentar. Eso es el presentarse. Bárbaro. Esa es una manera, es una ilustración bien clara de lo que significa presentarse delante del Señor. No hay mérito alguno. Él viene y nos ve en toda nuestra desnudez. Sin embargo, a través del carbón encendido viene, nos purifica. Nosotros sabemos de que es la sangre de Cristo la que nos purifica, ¿verdad? Y eso nos lleva a un lugar en donde cuando Él se revela a nosotros como nuestro Señor, nosotros le decimos, aquí estamos, Señor. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hablo? Sí, en la vida se trata de estar en misión, en vocación. Sí. ¿Verdad? Ahí es donde viene la doctrina de las obras. El ser humano fue creado para obrar. Sí. En otras palabras, en sus obras adorar a Dios en toda la extensión de su ámbito, ¿verdad? Nosotros antes vivíamos en un obrar, en una dirección, pero ahora Dios nos va a dar la dirección y Dios nos va a decir qué tenemos que hacer. Nos va a enseñar su voluntad y nos va a dar el corazón y la voluntad para hacerle y caminar en ella. Wow. Sí, mis hermanos, sí. A mí me parece que es tan importante recalcar esta idea de que lo que nosotros tenemos en Cristo se nos ha dado. Es tan importante recalcar, enfatizar, subrayar, no sé cómo decirlo de otra manera, pero que entendamos profundamente en nuestros corazones que esto es obra de Dios, es un regalo. No lo recibimos porque lo ganamos, no podemos trabajar para que Dios nos dé esto. Es un regalo de Dios, pero porque es un regalo de Dios debe producir algo en nosotros. Amén. Ese regalo no es un regalo solo estéril, ¿verdad? No es algo impotente, es un regalo potente, ¿verdad? Que cambia las cosas. Una ilustración de un predicador es que te den un regalo, una caja muy linda por fuera, ¿verdad? Ajá. Mira, aquí está tu regalo. Y que tú lo cojas y te quedes con la caja así, no hagas nada con ella. ¿No? ¿Qué tú haces? Abres. Tú la abres. Amén. Y empiezas a descubrir y a sacar de esa caja. Y por dice, eso... Perdón. Somos hechura de Dios, creados en Cristo, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Hasta las buenas obras han sido preparadas de antemano. Wow. Ahora, como para ayudarnos a entender la magnitud de lo que Dios ha hecho, Pablo dice, ¿qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Sí. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, Dios lo hizo, habiendo sido, es algo pasivo de parte nuestro, y hechos siervos de Dios. Otra vez, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Él me ha hecho siervo de Dios. Entonces tenemos por fruto, ¿quién produce el fruto? Dios. Dios produce el fruto. Tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La vida eterna. Dios lo hizo todo. Y yo digo, gracias, Señor. Estas son buenas nuevas. Sí, antes el pecador tenía por fruto la injusticia y el fin el infierno. En otras palabras, iba
en el camino de la injusticia al infierno. Sí. Ahora nosotros vamos en el camino de la justicia, gracias a Dios, hacia la gloria eterna. Amén. Amén. Y ahí entonces termina este capítulo tan hermoso con este versículo que me imagino que muchos se saben de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Oh, Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Gracias. Y a veces he oído personas predicar eso como con una fuerza casi negativa, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Para que te asustes. Pero eso no es lo que Pablo está tratando de decir ahí. Está diciendo, mira, lo que estaban recibiendo producía muerte. Sí. Eso ya no es cierto acerca de ti. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Lo que has recibido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sí, vamos a luchar con el pecado. Sí. No vamos a tirarnos de cabeza en el pecado porque eso no De ninguna manera. inconcebible, de ninguna manera. Pero vamos a caer, vamos a luchar con el pecado en este mundo. Pero escúchame, ya tú no vas a recibir la paga del pecado, sino la dádiva de Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Esa Dios. dádiva de Dios gratuita, Sí. por gracia, Yeah. es vida eterna en Cristo Jesús. Qué lindo es eso. Amén. Yo necesito oír eso cada día. Amén. Sí. Porque cada día voy a luchar con mi conciencia. Cada día el acusador va a susurrarme en el oído, tú no sirves, tú has fallado. Yo no sé si le pasa esto a ustedes, hermanos míos, pero a mí me pasa a veces que acostado en la cama de noche me vienen recuerdos de cosas que he dicho en el pasado, cosas que he pensado, cosas que he hecho. Claro. Y empieza esa carga de conciencia diciendo, pero acuérdate que ¿cómo es posible? ese hombre ya murió. Pero ese hombre ya murió. Eso, y otra vez, Ese está si muerto. Dios me pagara, si Dios me pagara lo que yo he ganado, lo que yo merezco, Wow. muerte. Sí, muerte. Pero Dios, ¿No se acuerdan? por medio de Cristo, me está regalando. El cuento vida de San eterna. Agustín con aquella novia que él había tenido. ¿Cómo es el cuento? No me El lo sé. cuento y él había tenido una relación con esta mujer ilícita, etcétera, de juventud. Agustín se convierte, se separa de ella, no la ha visto más, se convierte en el hombre de Dios. Y un día en una plaza, la muchacha ve a Agustín. Entonces, pero Agustín se da cuenta que es ella y empieza a escabullirse, a correr. Y la muchacha atrás, y atrás cayendo hasta que por fin le alcanza. Y ella, ¿por qué estás queriendo escapar? Agustín, ¿no te das cuenta que soy yo? Y dice, sí, pero ya yo no soy el mismo Agustín. Wow. Mi hermanos, esa es la gracia de Dios. Amén. El acusador puede que tenga muchas cosas que decirte, pero nada es cierto. Porque ya Cristo lo ha hecho un mentiroso. A través de su muerte y su resurrección, a través de esa vida que entregó por ti, Él te ha perdonado. Amén. Y te ha regalado la vida eterna. ¿Puedes creerlo? Wow. Hermano, si tú puedes creer eso hoy, la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna. Amén. Créelo. Amén. 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 Mi hermano, todos servimos a alguien. Tal vez por mucho tiempo serviste al pecado, obedeciendo tus deseos, creyendo que eso era libertad. Pero hoy has escuchado que en Cristo hay una libertad más profunda, una que te hace verdaderamente vivo. Él rompió tus cadenas no para que hagas lo que quieras, sino para que puedas amar lo que Dios ama y caminar en su justicia. Entrégale tu corazón hoy al Señor Jesús y descubrirás que ser un siervo es en realidad la mayor libertad que existe. Oremos. Señor, gracias por esta semana. Una semana de bendiciones, una semana en la que hemos oído tu palabra predicada y hemos oído sobre todo a Cristo exaltado en tu palabra. Padre, hoy te pido por nuestros hermanos que nos escuchan, que les des paz, que les des mayor comprensión de tu verdad,
que les ayudes a caminar diariamente con Cristo por la fe. Te pido por los que todavía no han entregado sus corazones a Cristo. Dales hoy arrepentimiento verdadero y una fe que salva. Padre, que hoy pongan su esperanza en la promesa que tú nos haces por medio de tu Hijo. Una promesa de perdón y vida eterna por medio de Él. Que hoy sea un día de gozo y de salvación para muchos. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.